Bien, vamos con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que es un movimiento en línea recta, que hay algo que es uniforme, que en este caso es la aceleración, y lo que va a variar es la velocidad. La primera fórmula con la que nos encontramos es la aceleración. La aceleración es producto ¿de qué? De la división entre la variación de la velocidad y la variación de tiempo. Es decir, velocidad final menos velocidad inicial sobre t final menos t inicial. Las unidades que vamos a manejar para la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado, kilómetros sobre al cuadrado, y etcétera. Puse etcétera, ¿por qué? Porque podemos utilizar cualquier unidad que usemos para las velocidades o para los tiempos. Siempre recordemos que estén en el mismo sistema. Nosotros nos vamos a manejar con metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? Que haya una variación de velocidad y que la aceleración sea constante. Entonces, la velocidad va a variar, ¿sí? No va a ser la misma en todo el trayecto. Por ejemplo, tenemos un autito, inicialmente está en reposo, ¿sí? Si yo lo empiezo a desplazar al autito, la velocidad va a ir aumentando a medida que vaya pasando el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esa primera ecuación se desprende lo que es la primera ecuación horaria. La primera ecuación horaria es simplemente la ecuación de la aceleración donde se despeja la velocidad final, ¿sí? Yo tenía que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso yo lo que voy a hacer es despejar velocidad final, es decir, reordeno la ecuación. ¿Cómo la reordeno? De la siguiente forma. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, ¿sí? Por la variación del tiempo, ¿sí? En este caso, como decíamos con el autito, yo lo tengo el autito, tiempo 0, velocidad 0, se empieza a desplazar y va a empezar a cambiar el tiempo. Esta ecuación es la primera ecuación horaria la que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Después la aceleración puede tener diferentes signos. Por ejemplo, volvamos al caso del autito. Este autito nosotros decíamos que vamos a ponerlo sobre un eje de X positivas, ¿sí? Van hacia allá. Entonces, como el autito se mueve hacia allá, ¿sí? Va aumentando la velocidad y la aceleración. Vamos a dibujarlo al autito, ¿sí? Yo voy a tener que la velocidad va hacia allá y la aceleración va hacia allá, por consecuente, ambas son positivas, van en el sentido positivo de las X. Pero tenemos otros casos también, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el aceleración, ¿sí? Otra de las variables que puedo llegar a tener yo es que supongamos que comienza lo que es a detenerse del todo o empieza a ir marcha atrás. En el caso que vaya marcha atrás, ¿sí? Supongamos que viene retrocediendo y yo mis X positivas las pongo hacia allá, me va a quedar que el autito va a ir con la velocidad disminuyendo y la aceleración también para el lado negativo. Ambos valores me quedan como negativos. Esto suele pasar cuando me dice que va frenando un vehículo. Va frenando hasta llegar a 0, su aceleración va a ir disminuyendo. Bien, presentación de la primera ecuación. Vamos con lo que es la segunda, ¿sí? Ecuación horaria, que esta corresponde a la posición. No hacemos todo el desarrollo matemático, ¿sí? De cómo llegamos a este punto, a la ecuación horaria, porque sería muy largo el video y no es necesario. La segunda ecuación horaria me habla de la posición. Me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por la variación del tiempo más un medio por la aceleración por la variación del tiempo al cuadrado, ¿sí? Esta estructura es la misma estructura que una parábola. Recordemos cómo es una parábola. La estructura de la parábola es y es igual a A por X al cuadrado más B por X más C, ¿sí? Capaz que no se dan cuenta, pero si reordenamos los factores e igualamos a 0, nos vamos a encontrar con la misma ecuación, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Para cuando yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, un problema en el que me faltan datos, ¿sí? Me faltan los tiempos. Básicamente, en los problemas que falta el tiempo, siempre aplicamos lo que es la resolvente. Lo hice más chiquito acá porque, bueno, por el espacio del lugar del pizarrón.
Si yo marco entre paréntesis, voy a identificar los términos, ¿sí? En este caso x, que tenemos en la ecuación de la parábola, va a representar a la variación del tiempo. Entonces voy a tener los tres factores. Este va a ser c, que es lo que se conoce como ordenada al origen. Después voy a tener el término b. Y después voy a tener el término a, que me tiene la incógnita al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando lo grafique me va a quedar como una parábola, un solo brazo de la parábola en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque para nosotros tiempo negativo no existe. Bien, vamos a lo que corresponde a los gráficos. Los gráficos para el MRV son 3, ¿sí? Primero vamos a tener el gráfico de la aceleración en función del tiempo, que como es constante la aceleración, directamente trazo una recta paralela al eje X, que siempre está ocupado por el tiempo. Después tenemos el gráfico de la velocidad en función del tiempo, donde vamos a tener la velocidad, ¿sí? Que en el caso que vaya aumentando la velocidad va a ir hacia arriba, y en el caso que vaya disminuyendo la velocidad va a ir hacia abajo nuestro gráfico, ¿sí? Si aumenta la velocidad, voy a tener esta situación, y si me dice que va a ir disminuyendo la velocidad, voy a tener esta situación, ¿sí? Si disminuye la velocidad. Bien, y por último, el gráfico de posición. Como dijimos recién, es una función que corresponde a las parábolas, por consecuente voy a tener un brazo de parábola, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, x en función del tiempo y digo, bueno, este autito partió del punto 0 y va aumentando, ¿sí? Va recorriendo una distancia positiva, ¿sí? Va hacia allá, hacia el lado positivo, mi bracito de parábola va a quedar mirando hacia arriba, ¿sí? Recuerden que acá tengo en el eje Y a X, y en el eje X voy a tener al tiempo. ¿Qué pasa en el sentido contrario? Yo digo que acá está el punto 0 y acá está el punto 100, supongamos. Y el vehículo viene acercándose hacia el 0, ¿sí? Mi bracito de parábola va a ir mirando hacia abajo.